Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha o no, ¿Qué Facu? hace, Paco? Sí, ¿Cómo se estás? escucha Se bien. escucha bien. Perdón, pido disculpas, tuve un problema técnico donde estaba, así me tuve que cruzar enfrente a la estación de servicio. Así que imagínate que pasó problema que tiene cualquier mortal en esta época. Pensé que iba a poder hacer una conexión con el teléfono, pero era muy mala la base de datos. Eh, Facu, yo por ahí, no sé si no me va a convenir que me pases la clase de vos, porque yo tengo wifi acá como si tuviese muy buena señal, pero no sé, por alguna razón eh, se mueve muy lento las cámaras tuyas, por ejemplo. No te hagas problema. ¿Querés que yo te pase la diapos? Te la paso. ¿Querés pasarla directamente vos o querés que pruebe pasarla yo? Por ahí la Haz una cosa, probá y pruebo. fíjate, ¿sabes por qué? Porque puede suceder de que estemos descoordinados, que haya cierto delay, entonces vos me digas Sí, siguiente y tarde. totalmente. Dale, perfecto. Voy a hacer eso, ¿sí? Che, no sé si llegaste a ver el chat. Nos propuso Julie Rombolá Sí, que usáramos, digamos, que hiciéramos las preguntas al final, cosa de que pudieran estar viendo todo el contenido, porque ella particularmente se tuvo que ir antes. Entonces no me parece una mala idea de dejar las preguntas para el final, las perfecto. vamos publicando el chat Listo. y Sí. después las respondemos. Yo Pero por una vamos cuestión, a ver. yo te escucho bien, por una cuestión de por ahí de hacerlo a veces dinámico, pero bueno, que las vayan haciendo de última, lo que vamos a hacer es, si tienen algo intermedio para hacerlo también un poco dinámico, que las vayan haciendo igual en el chat las preguntas y cuando vamos terminando las vamos contestando para no interrumpir tanto. Esa es la Sea, idea. no que las hagan todo al final, sino que las vayan haciendo durante la presentación. Perfecto. Facu, yo no sé si vos me estás viendo ahí, Estoy viendo tu pantalla. estás viendo mi pantalla, vos decime si se ve bien. Por ahí se ve la presentación, sí, ¿no? Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de trauma espinal, ¿sí? Facu, vos cualquier cosa me va frenando porque yo solamente estoy viendo la pantalla acá, ¿sí? Dale tranqui. Es una patología, sabemos que es una patología, ¿cómo se llama? Frecuente, que eh, la vamos a ver mucho en pacientes jóvenes, se va a ver mucho en accidentes de tránsito, se va a ver mucho hoy en día, se ve mucho en lugares donde los ríos son bajos, por zambullida frecuente, pero más que nada es una patología como es el trauma de cráneo que se ve mucho en pacientes jóvenes por accidentes de tránsito y por los hechos de violencia que se presentan. ¿Por qué pongo esta placa? No sé si están viendo la placa cervical. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que me interesa que se lleven de la clase de hoy es que tienen que aprender por lo menos a identificar es una placa de columna cervical, sobre todo una placa perfil, donde lo que buscamos es, yo no tengo puntero acá, pero básicamente es ver que los cuerpos estén alineados, o sea, bien abajo del otro, que sigan una línea, que no haya un desplazamiento de los cuerpos y no ver trazos o fracturas óseas, ¿sí? Después cuando veamos alguna placa patológica, al poder compararla, se van a dar cuenta a veces lo grosero, ¿sí? Eh, bueno, un poquito el objetivo de la, de la presentación de hoy es, bueno, un poco definir el traumatismo vertebral, conocer la importancia, conocer conceptos básicos, así algo muy chiquitito de biomecánica y estabilidad, porque me interesa meter este tema acá, diferenciar entre lesión primaria de la secundaria, que ya Facu ayer estuvo hablando bastante, espero que me voy a poner los auriculares para un poco mejor. Facu estuvo hablando bastante ayer con el tema de traumatismo de cráneo y un poquito determinar cuáles son los pasos diagnósticos, o sea, y los radiológicos a seguir. ¿Cuál es el manejo en realidad en el traumatismo de cráneo que también se lo podría extrapolar a lo que son las lesiones medulares o a todo lo que tiene que ver con los trastornos en la columna, bueno, lesiones medulares, síndromes de compresiones medulares que a veces no son traumáticos, pero bueno, pero que nos sirven porque se nos van a presentar también en la guardia, ¿sí? Y esbozar algún tratamiento médico y quirúrgico, o sea, tener una idea de cómo manejarnos. Eh, Esto por ahí, vamos a hacer un paso rápido acá, pero para mí es muy importante hacer un repaso, aunque sea de 3 minutos de la anatomía de la columna, que me interesa que sepan rápidamente. Sabemos que la columna tiene diferentes, primero que son, podemos hablar de 3 o 4 columnas diferentes. Una cervical, con una pancita hacia adelante, se llama lordosis, una dorsal, que tiene sosifosis, que es la panza hacia atrás, o convexidad, hablando bien. Una lumbar, que tiene una convexidad hacia adelante, y, bueno, y la sacrocoxigia, que es
el último hueso de la columna, que es un grupo de vértebras fusionadas, ¿sí? Sabemos que por dentro de las vértebras el conducto raquídeo, que lleva a la médula, que termina, ahora lo vamos a ver bien, en L1, L2, eso lo voy a repetir 20 veces. Básicamente, cada vértebra, las vértebras entre las cervicales, las dorsales y lumbares son muy parecidas entre sí, salvo dos vértebras que son la 1 y la 2, que es el atlas y el axis. Que es importante tener en cuenta las vértebras que tienen una parte anterior, que es un cuerpo que es sólido, y una parte posterior, que es un anillo, ¿sí? Es un anillo. Cuando superponemos cuerpo con cuerpo a través de los discos, formamos la columna rígida. Cuando superponemos anillos, vamos a formar lo que es el conducto raquídeo. Y dentro de la columna posterior, esos anillos van entrelazados por unos ganchos que son las famosas articulaciones. Que a su vez, obviamente que hay un complejo ligamentario, tanto anterior como posterior, que es lo que termina de darle estabilidad a la columna, ¿sí? Lo que dijimos antes, vuelvo a repetir, la médula termina en L1, L2, ¿sí? Es importante saber esto porque si vos tenés una fractura L3 no vas a tener una lesión medular, sino que puede llegar a haber como mucho una lesión de cola de caballo, que son nervios sueltos, pero que tiene otro pronóstico, ¿sí? Paco, se escucha bien ahí, ¿no? Avísame si se escucha bien o se Se cortó por escucha algún muy lado. bien. Hay un poco de ruido ambiente, pero no sé si es tuyo. Me parece que sí, pero Sí, bueno. puede ser que sea mío. Decime si No, no pasa nada, no pasa nada. Está dentro, todo está bien. se escucha. Habla un poquito más fuerte, si no, ¿sí? Que es importante, otro concepto que es importante es el de los dermatomas. ¿Qué son los dermatomas? Los dermatomas son franjas en la piel, o sea, son sectores, segmentos cutáneos. Cada segmento de estos segmentos cutáneos, estas franjas, van a representar a una raíz nerviosa, ¿sí? Van a representar a una metámera, a un segmento de la médula, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirve conocerlos? Porque en ciertas lesiones medulares, vamos a ver lo que significa el nivel sensitivo, pero eh, yo al saber, por ejemplo, desde qué dermatoma para abajo el paciente no siente o siento menos o está alterada la sensibilidad, me permite inferir un poquito dónde estaría la lesión medular, en qué parte de la médula está. Si es dorsal, si es cervical, si es en la primera partecita de la lumbar, el último segmento de la médula, ¿sí? Si hay mucho ruido me avisás, yo me muevo, no hay problema. Con respecto a otra función, a las funciones que tiene la médula, que para mí es importante, como todos sabemos, la médula tiene una función motora de llevar las fibras motoras hacia los miembros, una función sensitiva, que son muchas las sensibilidades, que quieren después las repasamos, pero son bastantes: la proprioceptiva, la táctil, fina discriminativa, la termoalgésica, y tiene otra función que es muy importante, que hace una tenemos en cuenta, que es la del sistema nervioso autónomo, que cuando falla genera un trastorno disautonómico, ¿sí? ¿Por qué me interesa esto? Por varias cosas. Porque una lesión medular alta me puede traer un trastorno respiratorio o un trastorno cardiológico, ¿sí? Así como una lesión a veces más baja, hay que tener en cuenta que va a traer trastornos, por ejemplo, esfinterianos, y los pacientes van a ser o globovesicales, sin dolor, obviamente, porque está lesionada la médula, o algún otro tipo de trastorno. Pero muy importante esto, que una lesión medular, además de todo el trastorno de no sentir y no mover, me puede traer un trastorno disautonómico a nivel vascular, que puede llegar a matar a un paciente, tanto por un paro cardíaco o por una hipotensión severa, por una vasodilatación de todos los vasos del cuerpo, ¿sí? Ese sí lo tengo medio pegado. Perdón, lo arranqué hoy con eso. Funciones de la columna vertebral, un poquito lo que decíamos, función de sostén. Si no tuviésemos la columna, o sea, no tuviéramos endoesqueleto, seríamos una babosa. Proteger la médula, que es un órgano muy importante. Sabemos que una lesión de la médula es como una lesión del cerebro, no se recupera una vez que se lesiona la médula. Es el centro de gravedad de las personas, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, estabilidad, amortiguación, movilidad. No nos olvidemos que además sostener se insertan los músculos que nos permiten eh, poder movernos, poder deambular, poder estar parado. La forma de la columna, esa forma que tienen las diferentes columnas de la lordosis, sifosis, lordosis, sifosis, ese equilibrio entre las curvas es lo que nos permite poder caminar, a diferencia de los poder bipedestar, no caminar, perdón, a diferencia de los animales que también caminan pero en cuatro patas. Nosotros podemos caminar en dos patas por esa forma que tiene nuestra columna. Vuelve a aparecer nuestra amiga la foto de columna cervical, donde podemos ver acá
está una foto de una columna, sobre todo la de perfil, donde vemos una columna alineada, los cuerpos conservan su forma, no se ven trazos de fractura, no se ven desplazamientos. Esas cosas groseras, acuérdense que es lo que decía antes, es lo que me gusta que memoricen de esa foto, ¿sí? Bueno, saliendo de lo que es la parte anatómica y de funcionamiento de la médula, entramos un poquito en lo que son los traumatismos ya vértebros medulares. Un traumatismo vértebro medular es una transmisión abrupta de energía cinética sobre la columna vertebral y su contenido. Es lo mismo de alguna manera que el traumatismo de cráneo, pero en la columna, es un golpe que puede ser directo, indirecto, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente lo comparo con el traumatismo de cráneo porque fue la clase que se dio ayer. Esto no los quiero aburrir, son 30 segundos que quería... ¿Por qué me interesa que sepan esto? La biomecánica, las fracturas es un poquito la biomecánica, un poquito la parte de la ciencia que estudia cómo actúan las fuerzas en los diferentes ejes y a partir de cómo actúan esas fuerzas, qué tipo de lesiones pueden producir, ¿sí? ¿Por qué me interesa esto? Tanto la biomecánica, tanto sea por la dirección de la fuerza, como por la postura que tiene esa columna cuando actúa la fuerza, como por la intensidad de la fuerza. Esto es un poquito lo que hablamos ayer. Esto para que uno tenga en cuenta para poder sospechar la lesión medular. Esto le va a servir al médico de cada guardia. Por ahí a los neurocirujanos o a los traumatólogos les puede servir para poder entender por qué se produce la fractura. Pero me interesa ¿por qué? Porque la magnitud de la fuerza es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos un accidente de alta energía cinética, como puede ser un accidente de tránsito en una ruta, un auto que vuelca, un gran choque, hay que sospechar la lesión en la columna. Y a veces no hay un accidente de alta energía cinética, no hay un gran choque, no hay un gran traumatismo, pero sí lo interesante es que a veces ciertas posiciones, como puede ser una posición de hiperflexión, seguida de una hiperdistracción posterior, puede llegar a producir una luxación o un desplazamiento de una vértebra. ¿Sí? Yo he visto luxaciones cervicales por hacer a cocollito, ¿sí? A caballito, dos adultos, ¿sí? Dos adultos que no estaban en condiciones de jugar a eso, ¿sí? O por caer de cabeza y chocar contra el piso en una posición de hiperflexión, por ejemplo. El paciente en hiperflexión produce una fuerza de distracción. A lo que voy es un poquito a pensar a veces qué estaba haciendo ese paciente antes de que se produzca el accidente. Esto un poquito lo que, saliendo ahora a la biomecánica, un poquito lo que yo le decía antes, que la anatomía de las vértebras realmente son muy parecidas en lo que es cervical, dorsal y lumbar. ¿Sí? La diferencia por ahí está que el cuerpo va aumentando en altura, se va agrandando, ¿sí? Desde arriba hacia abajo. O sea, una vértebra lumbar es mucho más grande que una vértebra cervical. Y después ciertas características, para hacer de una manera propias de cada columna, como puede ser que la columna cervical tiene los famosos agujeros vertebrales, que es por donde pasan las arterias vertebrales. O sea, las arterias vertebrales, que son las que irrigan la fosa posterior, van pegadas a la columna, ¿cómo se llama? La columna vertebral. El C1, C2 tienen formas completamente diferentes. C1 no tiene cuerpo, o sea, son dos anillos con dos masas laterales, y C2 tiene la famosa ontoides, que es como ese dedo que engancha en C1, que es lo que le permite el gran movimiento de rotación que tiene la cabeza sobre el cuello. Cuando hablamos de fractura pasa lo mismo. Son las fracturas, no vamos a hablar de clasificaciones de fractura porque creo que no tiene sentido, los voy a aburrir y probablemente se olviden cuando termine la clase, pero las fracturas que se producen a nivel C1, C2 son completamente distintas a las que se producen en el resto de la columna y, ¿cómo se llama? Y le diría que tienen nombre propio a veces, como son las fracturas de Jefferson, la de Hackman, que son fracturas que tienen que ver, son fracturas muchas veces altamente inestables con alto riesgo de vida, ¿sí? Si vemos ahí en lo que estamos viendo en la pantalla, realmente son las fracturas a nivel de los pedículos o las fracturas a nivel de cuando se separan ambos cuerpos, por ejemplo, de C1 de las masas laterales. Una fractura del ahorcado, por ejemplo. Si seguimos un poquito viendo para abajo, siempre lo mismo. Pongo una placa sana en lo que sería a su izquierda, o sea, arrancando la pantalla en realidad de la derecha a la pantalla sobre su mano izquierda, y abajo lo que podemos ver, lo que yo le decía antes, que es algo muy grosero que tiene que ver con el desplazamiento y con la luxación de C4, por ejemplo, sobre C5. O sea, cuando ustedes ven el video que yo le decía antes, que se veía los cuerpos
tiempos, las alturas conservadas, no se veían trazos fracturarios y se veía alineada la columna. Si uno ve la primera foto empezando desde la derecha de la pantalla, lo que observa es que están desplazadas las vértebras. O sea, C4 está desplazado sobre C5. O la foto al lado, lo que podemos ver a nivel lumbar, creo que es L1, cómo se ve aplastada la vértebra con respecto a las otras vértebras, cómo pierde el tamaño y su forma. ¿Sí? La columna dorsal, a veces, una muy buena placa se puede ver, a veces es más difícil de interpretar porque tenemos todo lo que es la jaula torácica y las costillas, que eso lo que hace a veces dar imágenes prestadas. Pero bueno, básicamente es como para que vean alguna foto, como para que se vayan familiarizando. Después un poquito hablábamos Facu ayer hablaba de qué eran las lesiones primarias y las lesiones secundarias. ¿Sí? Las lesiones primarias sabemos que son las que se producen en el momento del impacto del accidente, como puede ser la compresión, la deformación, contusión o laceración medular, o fractura o destrucción de una vértebra. Y las lesiones secundarias son las que se van a generar posteriormente por los efectos sistémicos o por los efectos de la misma compresión que produce esa deformación, o sea, por consecuencia de la lesión primaria, hecho de alguna manera, pero también por los efectos sistémicos, como puede ser una hipoxia por depresión respiratoria o una hipotensión arterial por hemorragia interna, bueno, lo que decíamos antes, por el mismo proceso local de compresión. Eso es lo secundario. Con esto, ¿qué quiero decir? Que era un poquito lo que hablábamos ayer. Sobre la lesión primaria, es muy difícil actuar como médico, como emergentólogo, como neurocirujano. Yo creo que es más para otro tipo de especialistas que hacen toda la parte preventiva, o para otra parte de la sociedad que es la que se encarga de prevenir todo lo que tiene con educación vial, o llevémoslo a la cuestión deportiva, deporte de alto impacto, bueno, todo lo que tiene que ver con prevención, ahí podríamos ver. Pero lo que nos acontece a nosotros, lo que tiene que ver con nosotros, podemos decir que podemos ver si son los mecanismos secundarios y un poquito lo que decíamos ayer. No olvidarnos que muchos de estos pacientes son politraumatismos. Realmente en las lesiones graves de columna estamos hablando de pacientes que son politraumatismos. No solamente tienen una lesión en la columna, sino que muchas veces tienen o una motora, colecciones de vasos, o pierden mucha sangre, o están inconscientes, o no tenemos una buena vía aérea asegurada. Eso con respecto, bueno, a los conceptos de lo que es lesión primaria y lesión secundaria. Facu, si voy muy rápido o algo, avísame, porque el hecho de no parar por ahí, viste que uno a veces se No, pierde, no, ¿sí? no, ¿Vos no me creo que escuchás vaya bien ahí? rápido. No creo que vaya rápido. Vamos a ver un poco, vamos a probar esta modalidad, sobre todo para ver cómo se incorporan cosas tan distintas como es la biomecánica, el abordaje clínico y la idea de lo que es una fractura. La idea es que a medida que vayan surgiendo las preguntas, vayan anotándolas ustedes o las vayan publicando en el chat y las respondemos al final y vemos si esto se refleja en una mejor dinámica. Creo que por lo menos va a ser la clase más expeditiva, más rápida de lo que fue ayer. Así que vamos viendo a ver cómo viene, Pablo. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Vamos un poquito a otro concepto que habíamos dicho antes de definir, que tiene que ver un poco con que ya, bueno, a mí me interesa por ahí de todo lo que dije anteriormente, sobre todo, para mí lo más importante es lo que tiene que ver con lesión primaria y lesión secundaria, que es el mismo concepto que aplicamos al trauma de cráneo. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa que quede. ¿Sí? Lo otro es más introductorio que otra cosa. Con respecto a qué es la estabilidad espinal, ¿no es cierto? Como concepto primero, para decirlo, para dar el concepto, bueno, es la capacidad que va a poseer la columna vertebral para mantener las relaciones anatómicas normales entre sus componentes, luego de soportar una más fuerza, ¿sí? O sea, cuando la estabilidad no se puede mantener, o sea, van a aparecer zonas de hipermovilidad o deformación entre las vértebras que van a producir dolor, compresión de médula o compresión de raíces nerviosas. O sea, para decirlo de alguna manera, la estabilidad es cuando todos los elementos de la columna funcionan en armonía, ¿sí? Funcionan como tienen que funcionar, se mueven al unísono, o sea, eh, eh, cuando esto no sucede ya porque se rompe un ligamento, porque se rompe una vértebra, porque se rompe un articular, ya empieza a haber cuestiones de hipermovilidad o de desplazamientos o de deformación, y eso conlleva a ya sea algo grosero, como puede ser una compresión medular con síntoma neurológico, o al simple hecho de producir dolor por la hipermovilidad. No nos olvidemos que son estructuras que están muy nervadas desde el punto de vista nervioso. ¿Sí? Dicho de otra manera, la columna se vuelve inestable, ¿no es cierto? Cuando los ligamentos que unen las vértebras se rompen, por ejemplo, cuando se rompe el ligamento transverso del atlas, que bueno,
no vamos a entrar en la cuestión anatómica de vuelta, pero sabemos que es el que de alguna manera está sosteniendo al odontoides, o cuando las fracturas no consolidan, o sea, la inestabilidad no solamente es aguda, puede ser crónica, no consolidan por estar muy separadas su fragmento, entonces la famosa pseudoartrosis, entonces queda como una hipermovilidad, como dijimos antes, o se empieza a deformar, ¿sí? No nos olvidemos que se empieza a ir, cuando la fractura sobre todo es anterior, se empieza a caer para adelante, ¿cómo se llama? La columna, se empieza a sifotizar, ¿sí? Entonces empezamos a ver otros trastornos. Pero eso yo creo que en la urgencia no es tan importante como quizá, sí, cuando hay compromiso de las estructuras nerviosas. Eso tiene que ver con el concepto de estabilidad. Con el concepto de examen físico, volvemos a qué es importante, porque lo que está bueno es que lo razonen, no que se lleven un concepto o sepan manejar algo de memoria o repetir una guía, ¿sí? A mí lo que me interesa es que lo puedan razonar y generar un criterio a través, aunque sea de un mínimo conocimiento, ¿sí? Entonces, habíamos dicho antes que las funciones de la médula eran motoras, sensitivas, darle estabilidad a la columna, o sea, sostener el cuerpo y, bueno, y la cuestión autonómica, ¿sí? Entonces, en el examen físico, ¿qué es lo que voy a buscar? Fundamentalmente, nivel de compromiso motor, nivel de compromiso sensitivo, y acá entra de vuelta lo que hablamos los dermatomas, famoso nivel sensitivo, y estabilidad de la columna. O sea, de alguna manera volvemos a hablar de lo que era el dermatoma, que las dermatomas que son esas franjas en la piel que representan un segmento de la médula. O sea, el nivel sensitivo, ¿cómo lo definimos? Es como el último, o es el nivel neurológico que va a corresponder perdón, voy a repetir, es el dermatoma sano de alguna manera, intacto, el último dermatoma sano, intacto, o sea, que tiene función normal. O sea, por debajo de ese dermatoma probablemente esté todo alterado, ya sea por una anestesia, por una hipoestesia, disestesia, en lo que quieran. Pero el último nivel con función neurológica sana, eh, eso es el nivel sensitivo de un paciente. A veces nosotros por ahí ya estamos acostumbrados a los dermatomas más clásicos, lo sabemos, o sea que sabemos que por el ombligo pasa T10, por el apéndice sifoide pasa T6, tetillas T4, sabemos que cierta parte de la pantorrilla L5, el Aquiles S1, eso nosotros lo sabemos. Eh, lo, para el médico que por ahí no lo sabe, que recién arranca, es muy fácil. O sea, pone dermatomas en internet, en el teléfono, en Google, y le va a aparecer este dibujito que es muy clásico o algo muy parecido, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta, porque cuando un paciente no mueve las piernas, a veces lo primero que hacen es pedir una resonancia lumbar. Primero, dos cosas, que como dijimos antes, la columna lumbar no tiene médula. Segundo, no tienen en cuenta el nivel sensitivo. Generalmente son lesiones más altas dorsal. O sea, está bueno porque un paciente politraumatizado no se va a bancar una resonancia por ahí o un estudio de toda la columna. Entonces, lo que hacemos es estudiar puntualmente dónde está el nivel sensitivo. Es muy raro, le podemos errar por un nivel para abajo, un nivel para arriba, pero no más que eso. Perdón. Bueno, entonces, de alguna manera dijimos, definir el tipo de compromiso, además, bueno, evaluar el nivel de compromiso motor, o sea, eso ahora lo vamos a ver, si hay una plejía, una paresia, evaluar el nivel sensitivo y evaluar la estabilidad de la columna. Es importante definir el tipo de compromiso, síndrome de compresión medular, que ahora vamos a ver qué es eso. O sea, primero definir si es completo o incompleto. O sea, con la escala de Frankel, o sea, completo o incompleto básicamente es si no mueve nada o mueve algo. O sea, si está pléjico o está parético, para que usted más o menos lo entienda. Algo completo sería que no tiene sensibilidad y que no tiene nada motora, que no tiene reflejo, no tiene, o sea, que perdió todo tipo de, está en shock medular, que perdió todo tipo de función por debajo de esa lesión medular. La presencia de sensibilidad en los dermatomas sacros indica que la lesión es incompleta, y acá esto un poquito tiene que ver un poco con los reflejos bulbocarnosos, con ciertos reflejos del shock medular, que no vamos a entrar en detalle porque por ahí los confunde más, pero por ahí sí es importante que cuando uno habla de shock medular, habla de que por debajo de la lesión medular no funciona nada, o sea, no tiene ni reflejos generalmente el paciente, está flácido, ¿sí? Después, con el pasar del tiempo, sí se empieza a poner lo que se llama hiperrefléctico, espástico, ¿sí? Empiezan a aparecer ciertos reflejos. Pero durante el shock, cuando la lesión es completa, está completamente flácido ese paciente. Diferente al shock neurogénico, donde hablamos antes que al alterarse la función esta autonómica, se produce una disautonomía, se produce una vasodilatación generalizada
y se produce un shock por hipovolemia relativa. ¿Por qué? Porque toda la sangre está en la periferia por esa vasodilatación. Con respecto, dijimos antes, hay diferentes tipos de síndrome. A veces, además de ser incompletos o completos, pueden darse en cierta parte de la médula o en toda la médula. Hay ciertos síndromes que son bastante frecuentes, como es el síndrome medular central, el famoso síndrome centromedular o de Schneider, que como la médula se nutre por imbibición, por difusión, de alguna manera, el centro de la médula, ¿sí? El centro de la médula, o sea, el lugar donde llega poca sangre, ante una compresión, aunque sea transitoria, hace que sufra una isquemia transitoria, y eso hace que dé un cierto síndrome que va a ser, por ejemplo, el síndrome medular central. Que en realidad lo raro que van a ver en este caso es que se les altera al paciente en forma grosera, no se los voy a decir, se altera más los miembros superiores que los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque las fibras más centrales de la médula son las que van a los brazos y las fibras más periféricas son las que van a las piernas. Entonces van a ver un paciente que quizá mueve bien las piernas, pero está con una disparesia, o sea, con una debilidad de los miembros superiores importantes. Si generalmente tiene buen pronóstico y recupera. Y después hay otro síndrome que según la localización anterior, posterior, el bronce cuar es del famoso síndrome de hemisección, donde se paraliza una parte del cuerpo y tiene sensibilidad de la otra mitad del cuerpo. Eso porque la fibra de la sensibilidad se cruzan la parte de abajo de la médula y las motoras sabemos que se cruzan a nivel del tronco, ¿sí? Y después tenemos el síndrome medular anterior, por ejemplo, cuando es anterior, por lesión generalmente de la arteria espinal anterior, tienen, ¿cómo se llama? Generalmente va a tener un trastorno más motor que sensitivo. Perdón si hay un poco de ruido de fondo, pero estoy en un lugar que justo hay gente hablando y no la puedo callar porque es un lugar público. Entonces, con respecto a lo motor, habíamos dicho antes, evaluar a nivel sensitivo, evaluar compromiso motor, habíamos dicho antes que tiene que ver más que nada si es una paresia, una plejía, si es una monoparesia, es porque está afectado un solo miembro, si es una paraparesia, sabemos que afecta a los miembros inferiores, si es una disparesia, sabemos que afecta básicamente a los miembros superiores. La cuadriparesia va a afectar a los 4 miembros y la paresia puede ser paresia o plejía solamente un músculo, pero ahí vamos a pensar que afectó a un solo nervio, ¿sí? Hay diferentes escalas para medir el daño neurológico. Está la edad de Asia, generalmente está tabulada, hay planillas que permiten completarla. O está la escala está de Asia-Frankel modificada, que por ahí es la más sencilla de entender, que generalmente clasifica en 5 grupos. A, donde hay una lesión completa, donde no hay una función, y E, donde la recuperación es normal. En el medio tenemos diferentes grados de lesión incompleta, donde no hay función motora, pero sí hay algo de función sensitiva, donde hay poca función, hay preservación sensitiva y la motora es parcial, o donde la sensibilidad es normal y los músculos están solamente débiles, es muy leve la afectación. Lo importante por ahí que más me interesa es que sepan si es completa o incompleta. ¿Por qué? Porque hay ciertas lesiones incompletas que a veces al actuar rápido nos permite recuperarlas. A veces cuando es completa es más difícil que recupere, pero también ha recuperado, ¿sí? Pero bueno, que sepan más o menos tener esa idea. Que hay diferentes síndromes, que no siempre, que según la afectación de la médula que tenga, a veces puede afectar más a los miembros superiores que a los inferiores, como el centro medular, lo que dijimos antes, y sobre todo esto que decíamos antes, que sepan si es completa o no completa, o incompleta, pero a grandes rasgos, o sea, que cuando ustedes hablen con el especialista o pasen el paciente, dirían, miren, el paciente no mueve las piernas o las mueve pero con debilidad. Sí, diagnóstico, un poco, ya vamos a pasar a, bueno, hablamos un poco de la cuestión clínica del examen físico, ¿sí? De cómo está ese paciente, lo que tenemos que evaluar, lo clínico, repaso para atrás, perdón que vuelva. Dijimos motor, sensitivo, estabilidad. La estabilidad se evalúa a través del dolor a nivel clínico. Y ver lo neurológico, obviamente, si es completo, incompleto y qué tipo de síndrome. Cuando vemos el diagnóstico, un poco lo que hablamos antes. Vemos lo neurológico y ciertos signos que nos pueden hacer sospechar una lesión en la columna. Perdón. Perdón si hay mucho retorno, pero me puse en un lugar que no sé por qué hay tanto ruido. ¿Dónde estás, Pato? Se escucha como una ruleta, no sé qué. Sí, no sé qué es. Sé que está tirando una ruleta. Pero no sé qué es. No tengo ni idea qué es. Bueno. ¿Se escucha, Facu, o está muy cosa? Si no me muevo del lugar, avísame. Sí, de vez en cuando parece que va a explotar algo, que cualquier cosa salir corriendo, sí, no hay problema. Tiene un efecto especial. Pero se escucha.
Sí, 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 sí. Sí. Dijimos antes ciertos signos que nos permiten ver como es dolor en cuello o espalda con o sin irradiación, hematomas craneofaciales, cervicales, lumbares. El dolor en cuello y espalda no solamente es que lo refiere, sino a veces cuando uno toca las espinas atrás, la famosa espinopalpación, que haya dolor a la espinopalpación, eso nos hace sospechar. Los trastornos respiratorios disautonómicos, como puede ser el globo vesical, priapismo, debilidad o parálisis de alguna parte del cuerpo, es una debilidad en miembros inferiores, o una parálisis, o como dijimos antes, una debilidad en miembros superiores, trastorno de la sensibilidad y alteración de los reflejos. De alguna manera, cuando es bilateral la debilidad en las piernas o en los brazos, y ni hablar de antecedente de trauma, uno tiene que pensar que está pasando algo en la columna, ¿sí? Puede ser algo a nivel periférico, pero lo tiene que sospechar, sobre todo cuando sospecha algo neurológico. Si es bilateral, siempre pensemos en la médula, no en el cerebro, ¿sí? A nivel de las imágenes, ¿cómo se llama? Bueno, un poco lo que habíamos hablado antes, evaluar, o sea, primero el primer estudio que uno pide es la radiografía, sobre todo, no en todos los lugares tenemos tomografía o resonancia, pero busca lo básico en la radiografía, sobre todo a nivel cervical, es a veces, ¿por qué es la que más nos interesa la cervical? Porque la dorsal es una columna mucho más estable por el hecho de tener la jaula torácica, la lumbar no tiene médula y la cervical es un poquito la más desprotegida, es la que tenemos que sobreproteger, de las tres columnas, ¿sí? Y lo que buscamos un poquito, lo que vamos a ver en la cervical, a veces son ciertos signos, pero lo que me interesa que para el médico de guardia vea son las cuestiones groseras, ¿sí? Sobre todo en un perfil, si ve si hay un desplazamiento, una pérdida del volumen de los cuerpos en relación comparado con los otros, o si hay un trazo fracturario. Después hay otra placa que cada vez se pide menos, prácticamente no se pide, que es la transoral. Yo ya veo muy pocas que las pidan cuando uno va a una guardia y evalúa a un paciente, cada vez menos, que lo que me permite es evaluar a veces lo odontoide, ¿sí? Sobre todo a nivel de frente, a nivel de lo que es la incidencia frontal, porque la mandíbula en la placa RX de cuello frente, cervical frente, me la tapa sería el maxilar inferior. Acá un poquito lo que le decías, se ve perfectamente como entró su fracturario ahí de C4, con parece una luxación, una subluxación, como una tendencia a la cifotización. Ya la placa al lado más grosero vemos un desplazamiento ahí de C4 sobre C5. A nivel lumbar un poquito lo mismo, uno busca también, esto es una placa normal, la última placa, a la derecha, la que tiene el punto rojo que está marcado, si vemos un desplazamiento de L5 sobre el sacro, eso yo creo que es algo más crónico, pero no importa, para mostrar a veces las cuestiones groseras que la puse. Bueno, a nivel dorsal lo que yo le decía, a veces con la jaula torácica, con las costillas, puede dar falsas imágenes. Y pasamos a la tomografía, que hoy la mayoría de los tomógrafos son multi-slice, permiten hacer reconstrucciones en las tres dimensiones, permite hacer reconstrucciones sagitales, bueno, reconstrucciones coronales. Y lo interesante por ahí de este tipo de estudio es que me permite, sobre todo a nivel de los cortes axiales, poder evaluar las facetas. Si vemos la imagen esa del medio, vemos que están invertidas las facetas, o sea, eso me habla de que probablemente hay una luxación, un desplazamiento vertebral, así que me permite ver ciertos detalles más finos o fracturas más finas que a veces no se ven sobre todo todo lo que es a nivel del arco posterior, que no se ven en las radiografías, ¿sí? Eh, Permite hacer reconstrucción en 3D, permite ver a veces diferentes tipos de fracturas, sobre todo para las fracturas dorsales. La resonancia es un estudio bastante importante en cuanto a que me va a mostrar todo lo que es tejido blando y todo lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Otra cosa, la tomografía que no dije, me permite ver el muro posterior de la vértebra y si está roto y está invadiendo el canal o la médula. Bueno, le decía que la resonancia lo que nos permite ver los tejidos blandos, me permite ver si hay un disco que se está metiendo en el canal y comprimiendo la médula, me permite ver a veces el tiempo evolutivo de la fractura, porque los pacientes añosos, ancianos, a veces tienen muchas fracturas osteoporóticas que pasan como asintomáticas, y cuando uno hace una radiografía después de un trauma encuentra 4 fracturas, y no sabe si son viejas, nuevas, cuál es la vieja, cuál es la nueva. Bueno, la resonancia de alguna manera, en la secuencia FLAIR o T2, donde se ve bien el edema, o sea, el líquido, donde brilla, o el STIR, me permite distinguir cuál es la fractura aguda o si es aguda o no esa fractura.
Me permite obviamente ver la médula, el líquido cefalorraquídeo, ver si hay una compresión, si hay compromiso de médula, si no hay compromiso de médula, ¿sí? Más cuando hay varias fracturas o hay fracturas complejas, ver cuál es el grado también de ese compromiso. Bueno, me parece es un estudio muy importante. Es más, una de las pocas indicaciones de resonancia de urgencia es la compresión medular, traumática o no traumática. Pero eso no se, hay que hacerla urgente, o sea la hora que sea, hay que hacer venir al técnico, al imagenólogo, a que haga el estudio, ¿sí? Importante eso. De acuerdo a bueno, un poquito siguiendo la resonancia, esto es lo que yo les decía, ver acá una resonancia cervical, una fractura cervical, una compresión medular, vemos edema medular por ejemplo, en la imagen que está a la derecha. A nivel, ¿cómo se llama? A nivel, bueno, lo que hablamos antes, acá hay una comparación entre una placa, una tomografía, una reconstrucción y una resonancia, cómo se ven las diferentes imágenes, un poquito más de lo mismo. Lo que les decía, esto es una fractura de luxación, que después tengo una imagen radioscópica donde se fijó con un tornillo y barras posteriores. Una fractura de odontoides, esto es una fractura tipo 1 de odontoide, donde agarra la base del odontoides con parte del cuerpo de C2. Son generalmente fracturas estables, a veces solamente con inmovilizarla estas fracturas pegan. Es un poco, acá le estoy pasando un poco de imágenes. Acá vemos también una fractura odontoide operada. Si ven el corte del medio abajo, ven que hay un tornillo que está canulando el odontoide, que está canulando la fractura esa. Se ve en el axial, se ve muy bien el tornillo en el medio del odontoide. Bueno, en el coronal, la reconstrucción. Este era un paciente de 81 años, me acuerdo. Un dolor de cuello terrible tenía, no le encontraban el problema, y cuando lo estudiamos bien, tenía tanta artrosis que en la placa no se veía la fractura. Cuando pudimos reconstruir bien la tomografía, ahí encontramos la fractura. Un paciente que hacía 4 o 5 meses que estaba fracturado. Bueno, la fractura L3, lo mismo también, que se estabilizó con una paciente joven, con tornillo de barra, se le puso una caja adelante. Bueno, acá lo mismo, acá hay una lesión, una subluxación probablemente, o sea que este paciente, o sea, fue para atrás la vértebra y volvió, y es como que le pegó a la médula, por eso está inflamada, vemos esa mancha blanca en la médula. Acá también se hizo una fijación anterior. Bueno, un poquito para ver un poco de imágenes. Con respecto a Facu, avísame cómo estamos, porque yo no veo, no sé si hay preguntas. De tiempo venís bien, estás en 45 minutos y preguntas hay un par que las vamos a ir respondiendo después cuando hagamos el Bueno, perfecto. redondeo. Con respecto al tratamiento, de alguna manera, acá va a haber diferentes escenarios, para decirlo de alguna manera. Yo creo que a veces el que más les interesa o el que más frecuente pueden llegar a ver es el escenario que tiene que ver con el accidente de tránsito en la calle. Bueno, y acá un poco lo importante es lo que hablamos siempre, es volver a la TLS, tener todo lo que tiene que ver con el ABC, que es asegurar la vía aérea, bueno, asegurar la vía aérea a través de ya sea una cámara de mayo, lo que tengamos a disposición, ver la cuestión circulatoria, la presión arterial y ver que el paciente esté respirando, ¿sí? O sea, que es estabilizar al paciente. Una vez que ya está estabilizado el paciente, uno hace el ABC, evaluar el daño neurológico y después prevenir el daño secundario, ¿sí? Vuelvo a pedir disculpas por el ruido, pero no lo puedo evitar, perdón. Aparte parece a propósito. ¿Sí? Entonces decíamos, en el lugar del accidente, lo que tenemos que hacer con respecto al paciente, además de estabilizarlo, es inmovilizarlo con un collar de Filadelfia y una tabla rígida. Estamos hablando de un paciente de un accidente de alta energía, un politraumatismo, donde se sospecha que puede tener una lesión vertebral, ¿sí? De columna. En la sala de guardia se mantiene la inmovilización bajo la presunción de que existe una fractura vertebral, lo que le decía antes. Se va a evaluar la permeabilidad de la vía aérea, las funciones respiratorias y cardiovasculares, el ABC. Mientras tanto, o sea, como dijimos, hay presunción de que puede existir una fractura. Dijimos que el mantenimiento adecuado de los signos vitales tendrá relación directa con la recuperación funcional, o sea, de alguna manera es para evitar el daño secundario que hablamos antes, ¿sí? Y una vez estabilizamos al paciente hemodinámicamente, comenzamos la evaluación diagnóstica mediante examen clínico y neurológico y por estudios por imágenes. Acá es importante, otra vez volvemos a que se nos pueden plantear diferentes escenarios. Puede ser un paciente que esté en coma, puede ser un paciente que esté despierto, lúcido y
que coopere. Ese por ahí nos puede referir si tiene algún tipo de dolor o alguna sintomatología neurológica. El otro paciente no, ¿sí? Entonces por ahí seguramente después van a ver las preguntas si le dejo el collar, no se lo dejo, cuándo se lo saco, cuándo se lo saco, pero por ahí después ponemos un par de ejemplos y lo vamos charlando puntualmente, qué hacemos con ese paciente, ¿sí? Según el tipo de lesión, vamos a decir si el tratamiento es médico, el sorte quirúrgico o no hay tratamiento porque no existe lesión, ¿sí? La inmovilización, muy importante para prevenir el daño medular, sabemos, la resucitación médica agresiva para reducir la isquemia medular, o sea, la lesión secundaria, igual que la terapéutica farmacológica como protección neuronal, o sea, eso tendrá que ver más ya con el paciente crítico. Es muy importante, cuando hablamos de alineación vertebral para reconstruir la anatomía normal, en realidad acá esto estaría más en relación con la tabla y el collar cervical. Una cosa importante de la tabla, una vez que el paciente lo tienen en la cama, déjenlo con el collar, la tabla sáquenlo porque vemos muchas escaras o el paciente a veces empieza con el dolor por el hecho de estar en la tabla. O sea, más de 3 horas la tabla lo destruye al paciente, ¿sí? La tabla solamente es para traslado, no para tener un paciente esperando que llegue el especialista, ¿sí? Bueno, lo que decíamos antes, en caso de ser un paciente quirúrgico, obviamente, ahí hay que plantear una estabilización espinal y una descompresión medular para permitir la rehabilitación y facilitar la recuperación del paciente. Entonces, llegando un poco a las conclusiones, primero que nada, vuelvo a repetir lo mismo que antes, acordémonos que son pacientes politraumatizados, que lo fundamental es inmovilizarlo al paciente y reanimarlo y estabilizarlo. Una vez que ya estamos seguros que ese paciente está estable, ahí recién empezamos a pensar en la columna, ¿sí? Una vez, lo que tenemos que hacer ahí cuando empezamos a pensar en la columna es primero el examen físico, examen clínico, si tiene algún dolor, si refiere a algún síntoma neurológico, y en caso de que tengamos un paciente completamente inconsciente, ahí ya vamos a ver la posibilidad de hacer. La resonancia es más difícil, ¿sí? Yo, por ahí cuando uno habla de estabilidad en un segundo tiempo en una resonancia. Sí, la RX y la TAC, ¿sí? Muchas veces hoy los tomógrafos nuevos hacen una PAN-TAC en 3 minutos, entonces cuando vos le haces la TAC de cerebro, aprovechás sobre todo en los accidentes de alta energía, y lo pantomografías, te permite ver el abdomen, hacer un hematoma, y ahí le hace una reconstrucción de columna para ver si hay una fractura, ¿sí? En caso de que haya una fractura, esto ya es más para el especialista, pero bueno, por ahí las conclusiones son más para el especialista. La reducción temprana y cirugía para lesiones medulares espinales, fracturas espinales inestables, es fundamental, le cambia el pronóstico a un paciente. O sea, hay pacientes que pasan de quedar parapléjico en la silla de ruedas a volver a caminar. O sea, muy importante el diagnóstico temprano y la resolución temprana. Pero el diagnóstico temprano, eso sí está a cargo de ustedes, ¿sí? Después el especialista es el que va a tener que ver qué tipo de tratamiento le hace, qué tipo de cirugía. Pero el definir que es un paciente con una lesión medular, eso lo tienen que ver ustedes. Y es muy importante tanto la fase prehospitalaria como la hospitalaria de la guardia. Y después tiene que ver con una vez que el paciente está resuelto, la movilización temprana de pacientes con lesiones medulares, sabemos que reduce el riesgo de complicaciones clínicas, igual que la elección del abordaje, lo que le decía antes, va a depender un poco del tipo de lesión y de la escuela y de la decisión del especialista. Perdón la velocidad con la que hablé y el ambiente, pero bueno, son circunstancias que me superaron. Bueno, esta es una frase que me gusta mucho, que hay un par de libros, me acuerdo cuando yo estudiaba que es el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y yo creo que en la columna a veces la pongo porque tiene que ver con la localización. Porque un error habitual de todo lo que es, ya sea traumático o no traumático, en la columna, a veces es un paciente que no mueve las piernas, le piden resonancia lumbar. Y vuelvo a repetir algunas cosas. Hay que saber ciertas cositas de anatomía, como que no hay médula a nivel lumbar, o como que hay una cuestión hay una cuestión que tiene que ver con el nivel sensitivo que nos orienta a dónde está la lesión. Por eso, cuando uno pide un estudio, tiene que saber qué va a buscar. Así que bueno, Facu, concluimos acá. Te dejo si querés, yo ya tengo la boca seca, te dejo que hables vos un ratito, si te parece. Nada, mirá, la verdad que genial, buenísima, me gusta mucho la pasada de información. Quizá el tema que tenemos siempre es que es un periodo de tiempo muy corto para asimilar mucha información. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es dar vuelta a esa información y convertirla en manejo, hablar un poco sobre el manejo. Algunas palabras
algo que te gusta siempre decir a vos, que el paciente no va a venir con un cartel que dice tengo una fractura cervical, tengo una fractura lumbar, tengo una injuria medular. Es importante que la lesión espinal se sospeche, que ustedes la sospechen, en transmisiones de alta energía, en traumas de alta energía sospechen la injuria espinal. Y yo creo que hay que dividir un poco el abordaje del paciente con una probable lesión espinal en 3 partes. La primera es la sospecha, que es la más importante, es saber en qué paciente ir a buscarla. La segunda es un poco el diagnóstico clínico, es decir, cómo logramos ordenar nuestra semiología para saber si el paciente tiene o no tiene una injuria medular producto de una fractura espinal. Y la tercera, que me parece un poco más difícil de hacer, es aquellos pacientes que no se presentan con un déficit neurológico, pero sí tienen una injuria espinal. Esos pacientes son los más desafiantes porque son los que menos información tenemos. Es decir, el paciente puede tener una injuria traumática a nivel de la columna, esa injuria puede estar ocasionándole solo dolor, pero en un paciente politraumatizado el dolor es algo bastante general, y no puede tener un déficit neurológico, o sea, puede que no tenga un déficit neurológico, pero sin embargo, si nosotros lo dejamos ir y dejamos que haga su vida normal, el déficit neurológico puede aparecer en cuanto le cargue peso a esa columna que está dañada por el accidente. Entonces creo que la idea es lograr ordenar un poco todo lo que Pato dijo recién en un algoritmo diagnóstico terapéutico que nos permita un poco poder ser eficaces. Lo principal, me parece que hay que tener en cuenta, hay algunas preguntas que tienen que ver con el estudio diagnóstico, o sea, los métodos de diagnóstico complementario. Vamos a empezar primero por la parte que tiene que ver con la parte clínica. Lo más importante, vamos a imaginar dos escenarios. El primero es un paciente que viene con sintomatología neurológica posterior a un trauma, y el segundo es un paciente que no. Si el paciente viene con una sintomatología neurológica, no está dando información, ya no está dando ciertos elementos para sospechar dónde puede llegar a estar la injuria traumática espinal. ¿Cuáles son esos elementos? Patricio los nombró muy bien, es decir, ordenar la sintomatología del paciente, hacer un examen caudocefálico, o sea, desde pies a cabezas, buscando el último dermatoma sano, es decir, un paciente que tiene una lesión medular va a llegar a un punto donde nosotros vamos a encontrar una normal función en los dermatomas. Ese punto donde está la función normal de los dermatomas es el de donde nosotros vamos a identificar como nivel. Eso es lo que se denomina como nivel neurológico. Entonces empezamos a examinarlo de pies a cabeza, vamos subiendo, cuando encontramos dónde está el dermatoma sano, decimos, bueno, este es el nivel. En base al nivel, sabemos que el nivel nos va a traducir según el grafiquito, que como decía Patricio, hoy por hoy no hace falta que se lo metan en la cabeza, si lo tienen metido en la cabeza por una cuestión de cotidianeidad del examen, mejor todavía, pero si no lo van a buscar y dicen, bueno, evidentemente este paciente tiene posibilidad de tener una lesión en el dermatoma T10 a nivel torácico. Entonces, una vez que tenemos esa información, nuestros estudios diagnósticos van a ir a buscar algún problema en ese dermatoma específico o en esa región específica. Después veremos qué estudio pedimos. Ahora, ese es un escenario. El otro escenario completamente distinto es el paciente que no tiene una sintomatología neurológica. Es un paciente que ha tenido, vamos a ponerle un vuelco en el auto, venía con el cinturón puesto, dio 4 vueltas en el auto, lo trae el servicio de emergencia, el servicio de emergencia lo trae, y es un paciente que puede o no puede tener una lesión espinal. Entonces ahí nosotros vamos a tener que elevar el nivel de sospecha. Si nuestro examen neurológico nos da completamente normal, vamos a tener que empezar a buscar ciertos puntos donde el paciente puede llegar a tener dolor específico, buscar el dolor específico, buscar la espinopalpación. Y si alguna de la espinopalpación nos da positiva, ahí es donde vamos a meter nuestro ojo y nuestros estudios diagnósticos. Si no, para eso hay una serie de rutinas, de exámenes de rutinas que se le hacen al politrauma, que son algunas placas de rutina, que son la placa de columna lumbar, frente y perfil, la placa de columna cervical, como para cubrir un poco ciertos pacientes que pueden estar completamente asintomáticos. Ahora, en algunos centros, donde, por ejemplo, un paciente que tuvo ese accidente se hace una tomografía de cráneo
porque tuvo un traumatismo de cráneo. Generalmente, estando en el tomógrafo, se decide junto con el resto del equipo interviniente tirar una tomografía de cráneo y cervical, si hay sospecha sobre traumatismo cervical, o si tiene un traumatismo abdominal y va a recibir una tomografía por el traumatismo abdominal, también ahí vemos la columna a nivel torácico abdominal y le pedimos que se extiendan hasta lumbar. Todo depende del abordaje completo del paciente politraumatizado. Si no necesita ningún estudio complementario, generalmente se le hacen placas al paciente no tener ninguna sintomatología neurológica. Eso con la parte del abordaje. Después charlamos un poco las preguntas. Con respecto al estudio complementario, sepan de que el estudio por excelencia para diagnosticar fracturas a nivel del raquis es la tomografía. De hecho, nosotros como neurocirujanos podemos plantear una cirugía, plantear una resolución quirúrgica, clasificar las fracturas y operar un paciente únicamente con tomografía. Estamos hablando de fracturas. Después hay una serie de lesiones traumáticas que no tienen que ver con fracturas, que pueden tener que ver con acumulación de sangre, como hematomas extradurales, pueden tener que ver con disrupciones de los tejidos blandos, que necesitan de la resonancia para su diagnóstico. Ahora, para las fracturas en sí, para las lesiones traumáticas de la columna, con la tomografía a nosotros nos alcanza y nos sobra. ¿Hasta ahí vamos? ¿Les parece que se la estoy complicando mucho o no? Bueno, un concepto más y ya discutimos las preguntas. El concepto de estabilidad. La columna nuestra tiene que ser estable de forma estática y de forma dinámica. ¿Bien? Y son dos conceptos muy distintos. La estabilidad estática, por más de que resulte un trabalenguas, es la más fácil de establecer, porque cuando hacemos las placas, cuando hacemos la resonancia, cuando hacemos la tomografía, y más en un paciente traumatizado, ese paciente está generalmente inmovilizado y en reposo. Cuando le hacemos una placa, el paciente tiene un collarín cervical. Cuando le hacemos una tomografía, está acostado sobre una tabla de extricación. Si nosotros en ese estudio, con la columna en reposo e inmovilizada, vemos desalineaciones, pérdidas de alineación, entonces, fracturas y demás, podemos suponer de que ya hay una pérdida ahí de la estabilidad. Ahora bien, si ese estudio nos viene bien, nos viene normal, no significa que ahí terminó el problema. La columna se mantiene estable gracias a una serie de ligamentos que hacen que los movimientos mantengan ese anillo desde el que le habló Patricio, por donde pasa la médula y los nervios, coordinado, cosa de que ninguna vértebra se vaya para adelante, se vaya para atrás y complique el anillo por donde pasa la médula y termine haciendo una disrupción medular. Eso se le denomina estabilidad dinámica. Esa estabilidad dinámica es distinta a la estabilidad estática, y esa estabilidad dinámica también tiene que ser testeada antes que nosotros digamos, bueno, con vos no pasó nada, está todo bien. Eso se testea haciendo placas en flexo-extensión a nivel cervical, en flexo-extensión a nivel lumbar, y sobre todo escuchando un poco la clínica del paciente cuando poco a poco lo vamos incorporando, lo vamos haciendo sentar, le sacamos el collarín. Un paciente que venía sin nada de dolor con el collarín, con un diclofenac colocado, y le sacamos el collarín, se quiere incorporar y le duele muchísimo, ese paciente hay que escucharlo más que el resto, hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede ser que no tenga nada, como puede ser que tenga una inestabilidad dinámica, que cuando le cargamos peso a la columna, los ligamentos que se rompieron durante el traumatismo le den algún tipo de lesión y en el futuro le puedan complicar muchísimo la vida. Es decir, que no haya ninguna alteración ósea, que no haya ninguna fractura ósea, valga la redundancia, no significa de que esa columna esté bien, esté estable. Hay que ver la parte ósea y hay que ver la parte de la estabilidad dinámica. Cuando juntamos esas dos características, estamos en condiciones de decir que el paciente no ha sufrido un traumatismo a nivel espinal. Siempre la parte de la clínica es importantísimo porque es el paciente, el dolor, cuando no hay un síntoma neurológico, es nuestro principal indicador. ¿Hasta ahí vamos? ¿Les parece? Bien. Pato, ¿algo más que agregar? ¿Querés que veamos las preguntas, las 2 o 3 preguntas que hay? No, está perfecto, Facu, como para aclarar un poquito, que viste, por eso a veces uno quiere ir aclarando a medida que va dando las diferentes partes.
No, con respecto a las preguntas, bueno, justo había una que la del punto rojo era una espondilolistesis, sí, una espondilolistesis. Por eso aclaré que en realidad me parecía, la pusamos de ejemplo porque era grosera la placa. En realidad la espondilolistesis es un desplazamiento de una vértebra sobre otra, que en realidad en trauma a veces hablamos más de luxación, de fractura de luxación, que, más que espondilolistesis, porque el mecanismo por el que se produce uno y la otra generalmente son diferentes. Uno, un mecanismo, la espondilolistesis por ahí, hay un montón de causas, una de las causas la traumática, pero también hay muchas causas como la degenerativa, la espondilolisis, que son causas más congénitas. Después vamos a esto que por ahí es lo que me interesa. Mira, Facu, ¿vos podés responder un minuto a la pregunta que sigue abajo, que me voy a cambiar de lugar porque estoy en un lugar muy ruidoso? Dale, ¿Qué se usa, qué terapia farmacológica se dale, usa para protección? dale. Sí, hubo un interés muy grande para hacer neuroprotección en pacientes con traumatismo espinal, obviamente porque se busca siempre mejorar la performance de los pacientes que tienen un daño medular asociado. La mayoría de los estudios han buscado el uso de corticoides, que es el gran dilema. Los estudios los pueden buscar, se llaman NAS-CIS, ahora se los pongo en el chat. Hay 3 estudios NAS-CIS. El problema de los estudios NAS-CIS es que cada uno de ellos fue dejando cada vez más interrogantes y el último prácticamente muestra de que no hay beneficio en el uso de corticoides en pacientes con traumatismo medular. Solamente aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias e infecciones respiratorias asociadas y no mejora el outcome, el resultado final de estos pacientes. La idea era que el corticoide funcionara como neuroprotector. Hoy por hoy en ensayo hay varios, hay isoflavonas, hay incluso, se van a reír de esto, pero hay un colorante azul que se usaba para colorear el Gatorade azul. Bueno, ese compuesto está siendo ensayado como neuroprotector. Estamos en fase de ratas todavía, creo que hay algunas pruebas en humanos, pero todavía nada. Pero bueno, para que se den una idea que hoy por hoy se está buscando echar mano a cualquier cosa que ande dando vueltas por ahí para intentar usarse como neuroprotector. Hay algunas terapias no como neuroprotectoras, sino como neuroregenerativas de células madres y demás, pero todavía está todo muy verde, no hay ningún dato concluyente, los datos son mínimos. La verdad que todavía es desesperante. Lamentablemente lo único que se puede hacer es la prevención y sobre todo la prevención del daño secundario, que es la terapéutica efectiva y precoz, que es un poco lo que hablaba Patricio. Con respecto a las placas de rutina, cervical y lumbar y torácica también, pero ya les digo, tienen que ver mucho con considerar el politraumatismo como un todo, no únicamente como lesiones espinales. Esas placas se piden como protocolo de trauma entre un paciente que tuvo un accidente de tránsito, si no hay nada, como les decía antes. El gran desafío que tenemos en estos pacientes es dirigir nuestros estudios a una región anatómica donde nosotros pensamos que puede estar el daño. Si el paciente no tiene ese déficit neurológico, la cantidad de información que tenemos es poca, entonces se hacen algunos estudios de rutina buscando lesiones donde usualmente las suele haber. La cervical, la lumbar y en algunos lugares la torácica, aunque interpretar una placa torácica de perfil es medio complejo con toda la parrilla costal y demás. Facu, perdón, Ah, la triada es, sí, como dice Facu, la cervical, la torácica y la de pelvis. Que bueno, que es un poco que eso también va cambiando y tiene que ver a veces cada, con cada servicio, pero son las placas que a veces más se piden, ¿sí? No, con respecto a eso. Después, si querés, había otra pregunta que decía, ¿cómo se realiza la extracción del casco? Así te dejo respirar un poco también a vos, Facu. ¿Cómo se realiza la extracción del casco en el manejo extrahospitalario? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que es la movilización del paciente. Siempre cuando vos movilizás a un paciente lo tenés que hacer en bloque, ¿sí? Tratar de, cuando lo vas a subir a la tabla, ponerlo de cúbito lateral en bloque. Por eso está bueno siempre hacerlo entre, si pueden ser 3 personas mejor, si no mínimo 2. Y con el casco un poco pasa lo mismo. Hay que tratar de sacarlo evitando lo que es la flexo-extensión de la cabeza, ¿sí? Pero básicamente eso, pero es parte de lo que es el manejo del paciente en accidentología, ¿sí? Moverlo en bloque y sacar en casco, o sea, uno de los, ya sea paramédico, enfermero, ambulanciero, o sea, inmoviliza al paciente,
tratar de retirarlo en bloque. Estaría bueno esto poder hacerlo en vivo, ¿sí? Para mostrarlo. Sí, pero lo que tenemos que tratar de evitar acá es la hiperdistracción, o sea, hacerlo de una manera de no distraer mucho la cabeza y sobre todo no flexionar ni extender la cabeza. Es más, te podría poner hasta el collar cervical antes de sacar el casco, ¿sí? Porque tranquilamente uno lo puede poner porque el casco no invade parte del cuello. No sé si Facu querés aclarar algo con respecto a eso. No, mirá, la pregunta esta es, la ruptura del ligamento se puede ver por la resonancia. Recuerden de que no hace falta verlo al ligamento para saber que está roto, sino ver que las vértebras se mueven de una forma incorrecta, es mucho más fácil. Recuerden también de que cuando una cosa, y lo vamos a repetir bajo los sucesivos encuentros, la idea fundamental es que ustedes logren aplicar lo que estamos viendo ahora a la realidad. Y la realidad es que los resonadores no están disponibles en todos lados y no están disponibles cuando uno los necesita siempre. Entonces es mucho más fácil disponer de un equipo de rayos, disponer de un tomógrafo a lo sumo, que de un resonador. Entonces, si bien la resonancia en algunos casos puede ver el edema ligamentario, la rotura ligamentaria, digamos, la idea más fidedigna o la evidencia más fidedigna de que esa columna está inestable es cuando nosotros hacemos placas en flexo-extensión y esa vértebra se mueve o se subluxa de una forma que es evidente al ojo nuestro. Entonces, no hay que ver el ligamento roto, sino que a veces es mucho más sencillo ver que la vértebra se mueve como no debería y eso nos da una idea de que está roto el ligamento. Pueden ser en la cervical de perfil, en la reconstrucción coronal de la tomografía o en la transoral, las masas laterales se pueden alejar por la ruptura del ligamento cruciforme. Hay una serie digamos, de signos donde las estructuras dejan de estar en el lugar que les corresponde y eso nos da una idea de un daño ligamentario que no tiene que ver con un daño óseo. No, completamente, Facu. Y, a ver, groseramente, por eso yo cuando nombré la resonancia dije que en la mayoría de las veces es un estudio que uno hace en un segundo tiempo. Porque volvemos a lo mismo siempre, paciente politraumatizado, meterlo 45 minutos en un resonador y si no está estable hemodinámicamente es un riesgo. La resonancia es urgencia en los casos de compresión medular. Si hay compresión medular, ahí sí hay que probablemente hacer una resonancia. Y en los casos, como dijo Facu, donde ya uno tiene una alta sospecha de inestabilidad articular, ya sea por desplazamiento de la vértebra, porque hay una fractura en un articular o algo que le hace sospechar que está inestable, uno ya después plantea la resonancia. Pero quizá una resonancia que no es mediata, no inmediata, porque no nos corre nadie. Ahora, si hay síntomas neurológicos, de deterioro neurológico, o sea, o progresivos, o que ya están instaurados, o sea, que uno sospecha que hay una compresión medular, ahí ya uno tiene que pedir una resonancia. No sé si querés aclarar algo más, Facu, está de acuerdo con eso. Para mí la indicación es esa, es el síntoma neurológico, la de urgencia. Vos sabés que en las otras cortes también tuvimos la misma discusión y hay una cosa que quiero que quede clara, es que no hay que demorar el tratamiento y la derivación del paciente por no tener una resonancia. Es decir, que la resonancia no sea un obstáculo para la atención del paciente, sino todo lo contrario. La resonancia, no podemos esperar que un paciente que tiene una lesión neurológica tenga la resonancia para tener el tratamiento adecuado, sino que hay que poner todo en marcha. Y la resonancia que llegue cuando tenga que llegar, si es que llega, muchas veces operamos pacientes con tomografía y está bien, porque la clasificación de las fracturas es por tomografía, porque la resonancia a lo sumo nos aporta un dato más, que es el estado de los tejidos blandos, pero realmente con una tomografía que te muestra un cuerpo vertebral estallado con todos los fragmentos dentro del canal, y la verdad que queda muy poco a la imaginación para saber qué está sucediendo ahí. O sea, realmente tenés un paciente deteriorado neurológicamente, con la mitad del canal medular invadido por fragmentos de hueso, la verdad que no queda mucha duda de dónde está el problema. Si tenés la resonancia en el cuartito de al lado, fantástico, pero no hay que frenar la atención de ese paciente porque falte la resonancia. Fíjate que Juan Manuel Naim nos pregunta, como médico en APS, ante un accidente de tránsito que sospeche lesión espinal, lo más adecuado sería solicitar RX o TAC, si se encuentra disponible, y solicitar interconsulta con neuro. Mirá, si ya sospechás que hay una lesión espinal, o sea, vos hiciste un examen neurológico y el paciente tiene un déficit neurológico producto del traumatismo que ha tenido, sí, definitivamente, si tenés la tomografía, ponerla en marcha, pedí interconsulta con neuro lo antes posible y que ese paciente tenga el diagnóstico y el tratamiento lo antes que se pueda. No sé qué opinás vos, Pato, si harías algo distinto. No,
está buena la pregunta, completamente de acuerdo con vos, Facu. Ese paciente necesita, si vos sospechás que hay una lesión espinal, aparte va a necesitar resonancia y obviamente, o sea, interconsulta con neurocirugía más que con neurología, No, probablemente después va a ser neurocirugía. Sí, sí, neurocirugía. eh, completamente de acuerdo. No sé si... ¿Alguna entonces, pregunta más? ¿Algo más que se les haya ocurrido? ¿Algún escenario que se imaginen? yo creo que no quedó nada. Las preguntas las contestamos todas. Dice, bueno, una hernia discal, ¿qué fármaco se recomienda? Bueno, ya ahí entraríamos tanto en urgencia, Sí, esos corticoides analgésicos, si me preguntan a mí, o sea, tratamiento del dolor. Hay otra pregunta, a ver, buenas noches. El libro no habla de analgesia y acá tampoco lo mencionaron. Solo suponiendo, ¿no sería correcto hacerle una buena analgesia para evitar contractura muscular, desplazamiento de trazo fracturario en los casos de fractura o la mayor compensación de la médula en caso de estar comprometida? Perdón, a ver, con respecto a la analgesia, sí, fundamental la analgesia. No, a ver, en realidad ya tenemos que hablar, ya volvemos a lo mismo de antes. Nosotros estamos hablando por ahí de un tema específico. El manejo del politraumatizado, la analgesia es muy importante, ¿sí? Paco antes habló del corticoide, las dosis altas de corticoide en el estudio de NACIS para protección de la médula, que fue lo que estuvo muy discutido. Yo lo puse por ahí para generar la discusión porque eh, la idea es ir discutiendo diapositiva por diapositiva, pero bueno, pero sí el corticoide no está demostrado que sirva para una lesión medular, pero sí como antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio muy potente, sobre todo los politraumatizados. Imagínense que uno que tiene un esguince de tobillo, lo primero que te recomiendan es que te da un corticoide de depósito, y después depende del grado de lesiones que tenga. O sea, fracturas costales duelen terriblemente, te diría que hasta más que las fracturas vertebrales. La inmovilización, obviamente, que el reposo, no sé si con la tabla, pero en cama de un paciente que está fracturado, ¿cómo se llama? Es parte de la analgesia. Y después, bueno, tramadol. Lo que usamos generalmente nosotros son algún AINE combinado con un opiáceo que es el tramadol. A veces no alcanza el tramadol. Hemos tenido pacientes que están críticos, los tenés que subir a terapia, como te pasa en unos postoperatorios, y le tenemos una bomba de fentanilo. Todo depende del dolor que tenga el paciente. El neumotórax, que es parte del traumatismo, también del politraumatismo, duele. Cualquier paciente que tuvo un neumotórax te lo va a decir. No aguanta el dolor, quiere que lo duerman para no sentir el dolor. O sea, pero la analgesia es parte del paciente politraumatizado, sí, por supuesto. Sí, lo que sí Y hay lo un tenés que tener concepto, bien Pato. sedado porque es parte del tratamiento, aparte ayuda a la recuperación. Y después, ¿no sería correcto hacerle una buena analgesia para evitar la contractura muscular? Sí, obviamente. Medio relajante, se usa a veces el diazepam. Pero bueno, es un poco, ahí ya tenés que empezar a jugar con lo que hablaba Paco ayer. Si tiene un traumatismo de cráneo, por ahí le hace un medio relajante y lo terminás planchando y después puede hacer un control estricto del sensorio, ¿no? Y después y el desplazamiento de los trazos fracturados en los casos de fractura o mayor componente de la médula. Sí, ya, a ver, si hay una fractura, un desplazamiento, todo eso, bueno, todo parte de lo mismo. La analgesia es fundamental. Pato, No lo hablamos porque es parte del tratamiento general, igual que la hidratación del paciente, si es diabético, el control estricto de glicemia, si es hipertenso, el control tanto que no se te hipotense ni que se te hipertense, bueno, todo lo que lleva al paciente, pero sí, es muy importante. Lo que pasa es que por ahí es mucha información para una sola clase, una hora, entonces tratamos de meter a veces los conceptos que son más importantes, o sea, agarrar ciertos conceptos y llevarlos. No sé, Facu, si vos Pato, querés decir algo más con respecto a eso. ¿me escuchás? Pato. Sí, Che, escúchame, no, lo que te decía es que hay un concepto que no quiero que pase por alto. La contractura muscular y el dolor no va a generar un desplazamiento de trazo fracturario ni mayor compresión, eso no sucede. El control del dolor en el paciente, además de ser una cuestión ética y humana, es también para no desencadenar ningún mecanismo reflejo que termine haciendo estragos sobre la salud del paciente, que ya de por sí es lábil, pero no hay una cuestión de que la fractura se desplace. Lo que se busca hacer con las fracturas a nivel espinal es no cargarle peso y no someterlas a movimiento, que eso es lo que causa el empeoramiento del paciente y el desplazamiento del trazo fracturario. La contractura muscular hasta te diría refleja, y lo que busca el cuerpo con la contractura muscular es inmovilizar una zona que está traumatizada, pero no,
esa contractura muscular no va a empujar más el fragmento hacia otro lado, ni va a generar nada. Lo hacemos por una cuestión de, ya te digo, de sostén del paciente. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado? ¿Algo más que quieran saber? ¿Algo que se imaginen que tienen que lidiar después sobre el trauma espinal? ¿Algo que les parezca extraño? ¿Algo que hayan escuchado? ¿Algún caso que hayan estado expuestos? Perdón, la última. De la pregunta que había hecho antes, las placas, las de rutina, el paciente que no tiene síntomas, ¿son de perfil solamente? No, no sé si lo habías dicho y no lo escuché. No, generalmente varían según el servicio, pero mira, cuando vos, siempre estamos hablando de un paciente asintomático, ¿no es cierto? Un paciente donde vos no tenés necesidad de dirigir los estudios hacia un punto específico. Pero si vas a estudiar la columna cervical traumática, en la totalidad deberías hacer frente, perfil y transoral, para ver, como decía Pato, las C1, C2. Si vas a estudiar la columna lumbar, tenés que hacer frente y perfil lumbar. Y obviamente, pero estamos hablando exclusivamente de trauma espinal. Esto generalmente se complementa con el paciente politraumatizado, donde el cirujano general y el traumatólogo quieren ver pelvis, por las dudas de que tenga una fractura pélvica. Entonces, como dice Pato, también se pide pelvis. Quizá por una cuestión se pide abdomen, entonces todo esto va siendo un protocolo interservicio donde no se busca únicamente el trauma espinal, sino que se evalúa de forma completa al politrauma, porque vos suponés de que no vas a estar llevándolo y trayendo al paciente por cada servicio, cada evaluación. De la misma manera que eso se charla mucho en las salas de urgencia, cuando el paciente llega, están todos los que los atendemos en el momento. Che, mirá, muchas veces nos preguntan a nosotros, che, ¿van a necesitar tomo de cráneo? Porque si van a necesitar tomo de cráneo no le pido una placa de cervical, le tiro directamente una tomo cervical que está a 3 segundos del tomógrafo. Entonces entra para tomo de cráneo, se hace una extensión del corte hacia cervical y punto. Si los traumatólogos o los cirujanos generales por un trauma abdominal o por un trauma torácico le pidieron una tomografía de tórax o de abdomen con contraste, nosotros no le vamos a hacer una placa de frente y perfil de columna lumbar y torácica, porque ya vamos a tener la tomografía. Entonces nos guiamos con esas imágenes, las reconstruimos y hacemos una evaluación de esa tomografía. Entonces lo vas adaptando a lo que el paciente en general necesite. Rara vez el paciente es evaluado exclusivamente buscando trauma espinal, porque el trauma se da en un contexto donde tenés un montón de cosas. No sé si quedó respondida la pregunta o hay alguna otra duda con respecto a eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, Pato, la verdad que fuiste muchísimo más breve. Se ve que me voy a tener que ir a una estación de servicio yo a dar la próxima charla. Así No, que... terrible, no sabes lo que sufrí. Cada vez que entraba y se me ponía alguien al lado. Además, se me sentaron dos a tomar una cerveza al lado, me quería matar. Perdón, pido disculpas, pero probé internet antes donde estaba, funcionaba, conectaba el teléfono. Le dije a mi mujer, llamame, hagamos una videollamada, la hicimos, no hubo problema, y cuando quise recién probar, no tenía señal. Así que me quedé a mitad de